Ahora volvió a aparecer un nuevo video de Jungkook usando una camiseta de manga corta, dejando completamente visible ese mismo brazo que durante tanto tiempo estuvo en el centro de una polémica completamente innecesaria. Y como ha ocurrido en todas las ocasiones anteriores, el resultado fue exactamente el mismo. No hay ningún tatuaje. Ninguno. No importa cuánto amplíen las imágenes, cuántas capturas hagan o cuántas veces reproduzcan el video cuadro por cuadro. El supuesto tatuaje que tantas personas utilizaron para construir toda una narrativa simplemente no está ahí. Lo más llamativo es que ya ni siquiera estamos hablando de una sola evidencia. Si este fuera el único video donde se ve claramente el brazo de Jungkook, quizás algunas personas podrían seguir diciendo que todavía existen dudas. Pero ese no es el caso. Lo hemos visto muchísimas veces desde que empezó toda esta polémica. Lo hemos visto en ensayos, en grabaciones, en contenido oficial, en imágenes compartidas por la empresa, en videos de diferentes momentos y ahora nuevamente en Are You Sure? Y cada una de esas apariciones ha terminado mostrando exactamente lo mismo. El brazo está limpio y no existe ese tatuaje que durante meses intentaron vender como una prueba definitiva de algo. Lo curioso es que cuando comenzó todo este asunto, muchas personas actuaban como si la existencia de ese tatuaje estuviera completamente confirmada. Hablaban con una seguridad impresionante. No lo presentaban como una posibilidad o una teoría, lo presentaban prácticamente como un hecho. Decían que era una confirmación, que ya no había dudas, que las imágenes hablaban por sí solas y que aquello demostraba una relación. Sin embargo, el problema era que desde el principio, las imágenes nunca fueron tan claras como intentaban hacer creer. Todo empezó por algo que apareció brevemente en uno de los episodios de Are You Sure? Una pequeña marca en el brazo de Jungkook fue suficiente para que algunas personas comenzaran a sacar conclusiones enormes. En cuestión de horas, ya existían comparaciones, análisis, teorías y publicaciones asegurando que aquello coincidía con un tatuaje que tenía una artista femenina. Lo que podría haber quedado como una simple observación, terminó convirtiéndose en una historia gigantesca que se extendió por todas partes. Y aquí es donde resulta importante recordar algo que muchas veces se ignora. Desde el primer momento hubo personas señalando que aquello ni siquiera parecía un tatuaje. Mucha gente decía que tenía toda la apariencia de una curita o de un parche pequeño. De hecho, varias ARMY señalaron que Jimin había llevado algo parecido. Era una explicación completamente razonable, porque todos sabemos que los idols utilizan curitas, vendajes pequeños y parches por diferentes motivos constantemente. No era algo extraño ni fuera de lo normal. Pero claro, una curita no genera la misma cantidad de reacciones que una teoría romántica. Una curita no genera miles de publicaciones. Una curita no alimenta narrativas ni debates interminables. Por eso muchas personas decidieron ignorar la explicación más lógica para quedarse con la versión más llamativa. Y así fue como una simple marca terminó convirtiéndose en una supuesta prueba de una relación que nunca estuvo respaldada por evidencia real. Lo más interesante es observar cómo fue cambiando la narrativa con el paso del tiempo. Porque cuando la teoría apareció, se suponía que el tatuaje estaba ahí. Después empezaron a aparecer imágenes donde el tatuaje no se veía. Entonces llegaron las explicaciones. Primero decían que el ángulo lo ocultaba. Después decían que la iluminación no permitía verlo. Más tarde aseguraban que estaba cubierto con maquillaje. Luego comenzaron a decir que la empresa lo escondía deliberadamente. Después que las cámaras evitaban enfocarlo.
y así sucesivamente. Lo que llama la atención es que ninguna de esas explicaciones era necesaria si el tatuaje realmente existía. Porque cuando una persona tiene un tatuaje visible en el brazo, eventualmente termina apareciendo en fotografías, videos, transmisiones o grabaciones. Especialmente cuando hablamos de alguien como Jungkook, que constantemente está siendo fotografiado y grabado desde todos los ángulos posibles. Mantener oculto un tatuaje durante tanto tiempo habría sido prácticamente imposible. Y entonces llegamos a los últimos episodios de Are You Sure? Temporada 2. Para muchas personas, estos episodios terminaron siendo el golpe definitivo para esa teoría, porque Jungkook aparece repetidamente usando camisetas de manga corta. No son unos pocos segundos. No es una escena rápida. Son múltiples momentos donde los brazos están completamente visibles. Se le ve caminando, hablando, moviéndose, interactuando y disfrutando de las actividades del programa. Y durante todo ese tiempo, el supuesto tatuaje sigue sin aparecer. Ahí es donde muchas personas comenzaron a preguntarse algo bastante razonable. Si el tatuaje existe, ¿dónde está? Porque ya no estamos hablando de una única oportunidad para verlo. Estamos hablando de muchísimas oportunidades. Estamos hablando de meses enteros de contenido. Estamos hablando de apariciones públicas, grabaciones y ahora episodios completos donde el brazo está completamente expuesto. Y aún así, sigue sin haber rastro de aquello que supuestamente era una evidencia irrefutable. Pero la historia no termina ahí, porque el tatuaje nunca fue el único tema alrededor de Are You Sure? Desde antes incluso de que el programa fuera estrenado, existían personas que parecían molestas simplemente por el hecho de que el proyecto existiera. Hubo comentarios negativos, quejas constantes y numerosos intentos de desacreditar el programa incluso antes de que muchos hubieran visto un solo episodio. Algunas personas insistían constantemente en que Jungkook estaba siendo obligado a participar. Otras aseguraban que no quería grabar. Otras repetían que se veía incómodo. Otras afirmaban que no disfrutaba pasar tiempo con Jimin. Era una narrativa que aparecía una y otra vez en distintos espacios de Internet. El problema es que conforme avanzaban los episodios, esa narrativa comenzaba a chocar directamente con lo que los espectadores estaban viendo en pantalla. Porque una cosa es repetir una teoría y otra muy distinta es observar durante horas a una persona interactuando de forma natural. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Are You Sure? Durante los episodios se puede ver a Jungkook riéndose constantemente, haciendo bromas, participando en conversaciones, proponiendo actividades y disfrutando claramente de la experiencia. Muchos espectadores comentaron que una de las cosas más agradables del programa era precisamente la naturalidad con la que ambos se comportaban. No daba la impresión de que estuvieran actuando para una cámara. No parecía una interacción forzada. Más bien se veía como dos personas compartiendo experiencias y disfrutando del tiempo juntos de una manera muy relajada. Y eso es algo que terminó debilitando enormemente la narrativa de que Jungkook estaba incómodo. Porque cuando alguien realmente no quiere estar en un lugar, suelen aparecer señales evidentes. Falta de interés, respuestas cortas, poca participación o distancia emocional. Sin embargo, lo que muchas personas observaron fue exactamente lo contrario.
Jungkook se mostraba involucrado, atento y completamente presente en las actividades. Otro detalle que mucha gente destacó fue cómo ambos parecían especialmente cómodos después de salir del servicio militar. Había una sensación de tranquilidad que numerosos espectadores comentaron mientras veían el programa. Parecían relajados, seguros y felices de poder compartir nuevamente proyectos juntos. Esa percepción fue algo que apareció constantemente en los comentarios de quienes seguían la serie. Por eso algunas personas consideran que no es casualidad que muchos rumores surgieran precisamente cuando Are You Sure estaba generando conversación. Porque mientras gran parte del público hablaba sobre la dinámica entre Jimin y Jungkook, comenzaron a aparecer historias paralelas, teorías nuevas y polémicas que parecían diseñadas para cambiar el foco de atención. Y el supuesto tatuaje terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros de eso. Durante semanas y semanas, la conversación dejó de centrarse en lo que realmente estaba ocurriendo en el programa para centrarse en una marca que finalmente terminó no existiendo. Se dedicaron miles de publicaciones, análisis interminables y discusiones enormes a algo que ahora vuelve a quedar desmentido con otro simple video donde Jungkook aparece usando manga corta. Lo más impresionante es que la evidencia continúa acumulándose en una sola dirección. Cada nuevo video refuerza la misma conclusión. Cada nueva fotografía muestra lo mismo. Cada nueva aparición pública termina revelando exactamente la misma realidad. Mientras las teorías necesitan nuevas explicaciones constantemente para sobrevivir, las imágenes siguen mostrando una situación extremadamente simple. El tatuaje no está ahí. Y al final, eso es lo que hace que toda esta historia resulte tan llamativa. Porque después de tantos meses, tantas discusiones y tantas teorías, volvemos exactamente al mismo punto donde empezamos. Jungkook aparece con los brazos descubiertos. No hay tatuaje. Las personas que ya dudaban de la teoría encuentran una nueva confirmación de sus sospechas, y quienes todavía creen en ella vuelven a buscar una nueva explicación para justificar por qué aquello que debería verse claramente sigue sin aparecer. Mientras tanto, lo que sí permanece visible es todo aquello que realmente forma parte del programa. La buena relación entre Jimin y Jungkook, la comodidad que muestran cuando están juntos, las bromas que comparten, las conversaciones que tienen y el entusiasmo que ambos demostraron por Are You Sure? Porque mientras los rumores cambian constantemente y las teorías van apareciendo y desapareciendo, esas interacciones siguen estando ahí para cualquiera que quiera verlas. Y quizás por eso, después de tanto tiempo, lo que más termina destacando no es el rumor del tatuaje, sino la facilidad con la que la propia realidad ha seguido desmintiendo esa historia una y otra vez.